Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes en esta primera transmisión que su servidor hace para el grupo Fiscalistas en Estudio. Estoy iniciando unas charlas fiscales de actualización con la finalidad de compartir los conocimientos y las experiencias que he tenido a lo largo de ya 40 años en el ejercicio de la profesión de defensa y consultoría fiscal. En el año 2012 fundé, creé o hice el grupo Fiscalistas en Estudio con la finalidad de que pudiéramos interactuar contadores y abogados, porque en aquella época había una brecha bastante grande entre abogado fiscalista y contador. Incluso había llegado a hacerse una distancia en la que en algunas veces la jerarquía del abogado era más mayor que la del contador, en la que pues el contador siempre resultaba el culpable de todo, y esto me creó mucho coraje, malestar. En esa época estaba yo trabajando ya en forma independiente, después de haber salido o renunciado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y entonces me di cuenta de que esa brecha tenía que cerrarse. Esa brecha debía dejar de existir. ¿Por qué? Porque si bien el contador tiene una técnica contable, no por ello es menor que la ciencia jurídica. Al contrario, en materia fiscal, tanto la técnica contable como la ciencia jurídica se tienen que unir para prestar un mejor servicio al contribuyente. De esa época a hoy, pues los cambios en materia fiscal han sido bastante grandes. Se creó el comprobante fiscal digital por Internet y hoy por hoy tenemos ya vicios en ese comprobante fiscal digital por Internet que han provocado que el SAT eh, pues trate de encontrar a cada uno de los contribuyentes que evaden el, eh, el pago de sus contribuciones o que lo hacen de manera incorrecta. Como ustedes ya saben, de 2014 para acá tenemos un artículo 69b del Código Fiscal en el que se establece la presunción de operaciones inexistentes. El SAT puede presumirlo. Y pues ya para este año tenemos también un artículo más adicionado, el artículo 29A del Código Fiscal, en el que se establecen como requisito el que el comprobante sea resultado de una operación veraz, es decir, real, existente y que refleje un acto jurídico real o cierto. Para eso, pues ya hemos tenido nosotros bastante experiencia de 2014 para acá en cuanto a el procedimiento que se seguía. Sin embargo, recientemente, el día 7 y ayer día 14, ya se publicaron a contribuyentes que han sido declarados como aquellos que emiten comprobantes fiscales falsos. Las listas de estos contribuyentes las he publicado en el grupo Fiscalistas en Estudio, ustedes las pueden consultar ahí. Entonces, ya es un problema esto de la inexistencia de las operaciones, de la falsedad, de la venta de facturas. Les han llamado factureras para efectos breves, pues así los vamos a seguir llamando, aunque realmente es un nombre incorrecto, porque en materia fiscal, ustedes y yo sabemos que ya no hay factureras, solamente hay contribuyentes que emiten comprobantes fiscales, ¿sí? En todo caso, el nombre correcto sería evasores o evasoras de impuestos. ¿Por qué? Porque no realizan operación y venden el comprobante fiscal.
Entonces, el problema actual es cómo voy a demostrar ante el SAT que mi operación fue existente, es veraz, que el acto jurídico es real. Bueno, pues necesito reunir pruebas documentales que sean primero idóneas para ese fin, pero además que sean suficientes. Es decir, tengo que convencer al SAT de que con mis documentos demuestro que la operación sí existió en el momento en que se emitió el CFDI, que pues es verdadera y que refleja un acto jurídico real, un acto jurídico válido. Uno de los pilares en que descansa esa demostración es la contabilidad, la documentación contable. Y dentro del ámbito de la contabilidad, como sustancia económica que es, bueno, pues se trata de que predomine esa sustancia, es decir, el movimiento de ese dinero, obviamente sobre cualquier forma que se tenga o cualquier formalidad que se tenga que llenar. La sustancia económica es la anotación de cómo entra y sale el dinero, es la vida de la entidad económica. Sin embargo, como les decía yo al principio, entre abogados y contadores, resulta que también está agregada la parte jurídica a esa sustancia económica con los hechos o situaciones jurídicas. Y entonces hablamos ya de formalidades. Para el derecho, lo que más importa es la forma, porque la forma refleja lo que se realizó como sustancia económica. Entonces, estas dos caras de la moneda, por un lado la sustancia económica y por el otro lado la formalidad jurídica, se unen para dar nacimiento a el hecho generador del tributo. Todo se tiene que demostrar. Entonces, para que yo les pueda dar esta charla sin tener que andar, dijera mi madre, del tingo al tango, he preparado unas pequeñas diapositivas introductorias para que nos sirvan de base sobre los razonamientos que vamos a tener al momento de analizar los contratos. Entonces, me voy a permitir ir a estas diapositivas. Nuestro tema, nuestra charla de hoy se denomina materialidad y fecha cierta en contratos y documentos privados. Esto con la finalidad de demostrar que las operaciones del contribuyente son existentes, verdaderas y actos jurídicos reales. Esto significa que la operación fue existente o incluso que todavía existe. Bien, les comento, el Código Fiscal de la Federación dispone en su artículo 6 que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Aquí tenemos un artículo ya antiquísimo, ya está hecho así desde mucho antes, en 1938, y ya se hablaba de situaciones jurídicas o de hecho. Esta es la parte legal que complementa la sustancia económica en materia contable. Pero si se dan cuenta, para efectos jurídicos, comenzamos siempre con la legalidad, con la forma. Necesitamos que haya situaciones jurídicas o de hecho. Eso es en principio. Ahora, esto lo vamos a relacionar con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que vino a sustituir al Código Federal de Procedimientos Civiles. En su artículo 266 se establece que solo los hechos estarán sujetos a prueba. Si un contribuyente afirma mis deducciones son legales, bueno, pues como deducir es un hecho, ahora estás obligado a demostrar que tus deducciones reúnen los requisitos jurídicos. Esto es, como consecuencia, la persona que afirme que realizó un hecho va a estar obligada a demostrarlo. ¿Con qué?
Pues con los registros contables y con la documentación comprobatoria. Por otra parte, el Código Civil Federal, al hablar de los contratos, dice que un convenio en el que se producen o transfieren obligaciones y derechos ya se van a denominar contratos. Entonces, ya entramos en materia. Los contratos producen o transfieren obligaciones y derechos. Eso que le quede bien grabado, ¿por qué? Porque cuando hablemos del objeto del contrato, ahí es en donde vamos a hablar de cuál es la obligación del contratante, cuál es el derecho del contratado, según se denominen en los diferentes tipos de contratos, ¿sí? Ahora bien, como ya les toqué el punto del objeto y ahí se van a reflejar los derechos y las obligaciones, entonces el Código Civil Federal señala que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados en la ley. Por ejemplo, hay una excepción a esto. En el caso de compraventa de inmuebles en nuestro país, tiene que haberse realizado ante un notario o un corredor público y este a su vez debe registrar o inscribir esos contratos en el registro público de la propiedad y del comercio. Esta es una formalidad necesaria y exclusiva para los contratos de compra-venta de inmuebles. Entonces, si usted se da cuenta, aquí yo le puse en rojo la palabra aparezca. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe el objeto social, el objeto del contrato, perdón, ahí tiene que aparecer cómo se van a transmitir los derechos y cómo se van a establecer las obligaciones. De tal forma que si creamos obligaciones, tenemos que ser descriptivos. Eso usted lo sabe, porque la contabilidad, pues, es analítica. Sí, analítica, está correlacionada, es descriptiva. Bueno, pues esas características de los registros contables lo vamos a tener que expresar en el objeto del contrato para que sea lo que aparezca, de tal manera que no quede duda de lo que se quiere pactar, de lo que se quiere convenir. Por eso dice aquí el artículo 1832 del Código Civil Federal que cada parte se va a obligar en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse. Por eso, en los contratos es muy importante mencionar las palabras se obliga o no comprende o no queda comprendido, pero siempre la palabra se obliga es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que expresa cada una de las partes en la forma en que quiere obligarse. Bien. Eh, el objeto del contrato siempre nos va a reflejar estos deseos de cada parte. Estamos hablando no solo en cuál es la materia del contrato, sino cómo se va a realizar, cómo se va a llegar a cabo este contrato. Entonces, el Código Civil establece que son objeto de los contratos la cosa que el obligado debe de dar cuando se trata de transmitir la posesión o la propiedad de algún objeto, o bien el hecho que el obligado debe hacer o no debe hacer. En cuanto a hacer, podemos hablar de todos los contratos de prestación de servicios, en los que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Cuando hablamos de no hacer, por ejemplo, es abstenerse. Y hay una parte en los contratos en que se ocupa mucho esto, sobre todo en los contratos de prestación de servicios, cuando una empresa o el prestador de servicios acude al domicilio de otro contratante, la empresa que lo recibe, para prestarle un servicio determinado y tal vez venga con dos o tres o cuatro de sus
trabajadores para prestar el servicio. Entonces, se debe poner una parte en los contratos que diga el contratante, es decir, quien recibe el servicio, no deberá de dar ninguna prerrogativa, dádiva, dinero, bienes, prestaciones, etcétera, a los trabajadores del prestador de servicios con el fin de que no haya ningún tipo de relación laboral, subordinación o que se den instrucciones, órdenes, mandos. Todo esto es una obligación de no hacer y se da mucho en estos contratos de prestación de servicios. Por eso es que en los contratos tenemos que identificar bien cuál es el objeto principal como una compraventa. Si es una compraventa, ¿cómo se va a realizar la compraventa? Si nosotros vamos a entregar el bien en nuestro domicilio fiscal o lo vamos a trasladar bajo nuestra responsabilidad al lugar indicado por el comprador. En el caso de prestación de servicios, cómo voy a prestar el servicio, dónde voy a prestar el servicio y cuándo voy a iniciar el servicio. Si lo voy a prestar yo solo como contratante o si tengo el permiso o la autorización de la persona que me está contratando para que yo pueda subcontratar parte o todo el servicio para que lo realice otra entidad, otra empresa u otro contribuyente. En el caso de arrendamiento, pues también es importante señalar no solo la ubicación del bien y en qué consiste, sino si se va a dar un servicio de mantenimiento a cargo de quién va a estar, cuáles son las prohibiciones en el uso del objeto arrendado, puede ser un inmueble, puede ser un bien mueble, ¿sí? Pueden ser incluso derechos o marcas. En fin, el arrendamiento tiene un sinnúmero de modalidades. Si es un comodato, bueno, voy a prestar un objeto. Eso quiere decir que pues el mantenimiento correrá por parte de quien recibe el bien, o yo estaré obligado a darle el servicio a mi bien que estoy prestando, porque pues no hay dinero, solo es un préstamo de un bien. El depósito, me vas a dejar en garantía tal cosa para que hagamos otro contrato principal. Eh, ¿Cuáles son las condiciones en las que debo de conservar esos bienes? Si el depositante tiene el derecho de venir a verificar el bien depositado para corroborar su correcto funcionamiento. Otro es el préstamo. A veces decimos, bueno, yo te presto, tú me pagas, me firmas un pagaré, pero tenemos que saber condiciones de cómo me vas a devolver el dinero, si hay periodicidad, si no hay periodicidad, si vamos a generar intereses, qué tipo de comprobantes vamos a entregar aparte de un CFDI, si me vas a hacer depósitos por transferencia, si acepto depósitos en efectivo, en fin, toda una serie de bemoles que se dan al redactar el objeto del contrato. Eh, Otra parte importante de nuestro Código Civil es que el hecho, y volvemos a los hechos que se deben demostrar, positivos o negativos del objeto del contrato deben ser, por una parte, posibles. Es decir, cuando redactemos el objeto del contrato, tenemos que poner lo que sí se puede hacer. Y por otra parte, eso que se va a hacer tiene que ser lícito. Si yo en un contrato de subcontratación laboral escribo que la parte contratada está obligada a darme copia de los CFDI de pago de salarios, de los pagos del seguro social, en fin, si yo estoy obligando a mi, a ver, déjenme ver, así ya. Si yo estoy obligando
a mi contraparte a que realice un acto, tiene que ser lícito. Entonces, ya llegamos al punto de elaborar el objeto del contrato. Esta charla del objeto del contrato que vamos a tener es parte medular de nuestro curso que vamos a dar en octubre de cómo elaborar los contratos para efectos fiscales. Eso será en octubre. Pero también les hablé ahorita de la subcontratación. También tenemos un curso el día 1 de septiembre de subcontratación laboral. Ahí vamos a hablar más extensamente de cómo elaborar el objeto del contrato. Pero quiero decirles algo importante. Yo entiendo que en materia contable existe eh, el eh, políticas y los procedimientos que le llaman control interno. Bueno, las políticas y los procedimientos como control interno eh, reflejan lo que en este caso la entidad económica va a realizar para poder tener eh, descuentos, pagos parciales, la forma en que va a realizar su venta, pero también refleja entonces cómo va a realizarse el procedimiento de venta o de prestación de servicios. Entonces, el objeto del contrato prácticamente es el diseño, por hacer una analogía, del control interno de esa operación en particular. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de una compra-venta. Un contribuyente se dedica a la venta de eh, artículos electrodomésticos, ¿sí? Usted puede entrar a una tienda, escoger el artículo que usted quiera y venderlo. En ese mismo momento se hace la compra-venta. Entonces, muchas veces, pues no hacemos un contrato, porque esto es una operación que en derecho se llama de tracto sucesivo, es decir, de tracto instantáneo, es decir, en ese momento se termina todo. Ok, eso es en apariencia, eso es lo que nosotros consideramos porque pues en ese momento ya nos podemos llevar el bien que hayamos comprado. Vamos a pensar que es un refrigerador y entonces le sacan de la caja del refrigerador un documento que dice garantía y lo sella el vendedor y le dice, tiene usted 6 meses de garantía con nosotros, con esta tienda por cualquier desperfecto de fábrica y después de los 6 meses tiene usted otros 6 meses con la fábrica para que usted haga su reclamación directa. Todo esto se hace en forma verbal. Entonces, bueno, pues ya está uno acostumbrado a esto. Ahora, con las circunstancias de la materialidad de la operación y de demostrar cómo se realiza, entonces ya no podemos hacer un proceso tan simple, sobre todo si tenemos un CFDI, que se va a enviar en forma electrónica y cuando mucho se va a imprimir una representación impresa para dársela a nuestro cliente. Pero así se sigue haciendo y esto va a generar un problema si no se tiene el cuidado debido. Por ejemplo, ¿teníamos en el inventario esta mercancía? Sí, la podemos ver en nuestro registro de inventario y debemos tener entonces el comprobante de la compra. Sí, nada más que eso es en materia contable. Tenga presente que en materia legal, en materia jurídica, lo importante son los hechos, lo que se realiza. Hay hechos voluntarios, hay hechos involuntarios. Voluntarios porque pues interviene la voluntad de la persona y otros pues son involuntarios porque no interviene la voluntad de la persona. En el hecho voluntario, bueno, pues usted recibe esta mercancía y fíjese nada más
como al momento de hablar, al momento de expresar o de explicar lo que hacemos, nosotros estamos ocupando los verbos y esos verbos reflejan una acción. Si yo digo recibimos mercancía, es un hecho y hay que demostrar cómo recibimos la mercancía. Vendimos el refrigerador. Vender es una acción, vender es un hecho. Entonces hay que demostrar cómo se vendió, no cuál es el precio, no qué CFDI se emitió, no cómo nos pagaron, si en efectivo, en transferencia, con cheque, no, es cómo se realizó ese hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que debe haber una constancia de que yo le entregué a mi cliente el refrigerador y él lo recibió a su entera satisfacción. Hace un tiempo, nosotros en la familia hicimos la compra de un refrigerador a Mave, la fábrica. Nosotros radicamos en Puebla. Llegó el camión transportista de Mave, pues su letrero decía Mave, descargó el refrigerador, lo introdujo al domicilio, le quitó la caja, lo abrió, lo conectó y dijo, nos tenemos que esperar determinado tiempo. Y entonces ya que lo conectó, después de determinado tiempo que se esperó pues dice él, el gas se tiene que dejar de mover porque pues lo movió. Y entonces lo conecta y el refrigerador empieza a funcionar. Bueno, este es un procedimiento común en el que uno no se fija muchas veces en la documentación para demostrar ese hecho, ¿sí? Lo mismo sucedería si fuera una empresa que comprara artículos de refrigeración, muebles de refrigeración, equipo de refrigeración, y entonces la situación es diferente a una casa hogar. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene que haber constancia de cómo se recibió ese bien. Y entonces tiene que haber una constancia escrita de cómo se recibió. Eh, Debe MAVE levantar un documento, elaborar un documento en el que va a entregar y además debe decir que deja en funcionamiento pues el refrigerador que se especifica en líneas anteriores con todos los datos. Pero la persona que entrega el refrigerador o el equipo de refrigeración debe elaborar esa constancia, debe firmar de entrega y el contribuyente que recibe el refrigerador, pues debe de firmar de recibido y de conformidad. Entonces usted ya tiene una constancia de que está recibiendo ese equipo. Esta constancia es adicional al contrato que usted haya hecho, porque en el caso la empresa vendedora va a decir, vendo tal equipo con tales características, tantas unidades, ¿sí? Eh, este, en este caso, en el objeto se debe de señalar si la empresa se hace responsable y bajo su costo se hace el traslado de los equipos para que quien lo reciba sepa que los va a recibir. Ahora, aquí lo importante en el objeto es señalar cuándo va a hacerse la entrega, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha ya tenemos los bienes. Este dato nos interesa mucho, porque si fueran activos fijos, usted sabe que los vamos a poder depreciar a partir del momento en que se usan, ¿sí? O el año siguiente. Entonces es importante tener la fecha de entrega del bien, pero al momento de que se entrega, entonces quien lo entrega debe anotar también la hora. Estamos hablando de compraventa. En el caso de prestación de servicios, supongamos que usted, bueno, la empresa me contrata, yo soy licenciado en Derecho en materia de fiscal, y me contrata para que yo le dé una asesoría en un tema específico.
Entonces, vamos a acordar primero cuándo quiere que le dé la asesoría. La quiere por Zoom. Entonces, vamos a tener una video asesoría. Acordamos fecha, acordamos hora y acordamos duración máxima o duración mínima, de tal manera que yo tengo que preparar un material para poder explicar. El día y hora fijado, yo tengo que prestar el servicio a través de Zoom. Puedo grabar la conversación para tener evidencia de lo que dije y de cómo lo dije, de tal forma que yo no incurra en una planeación o estratégica que implique un esquema reportable. También puedo demostrar con ello que yo no estoy fomentando la evasión o la elusión fiscal, sino que estoy dando los requisitos y la opinión sobre cómo llenar esos requisitos legales para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales, pero tengo el video. Ahora, ¿qué voy a hacer en el contrato? Bueno, pues en el contrato, en el objeto, voy a decir cuándo se va a dar, cuál es el tema, mi obligación de realizar algunas diapositivas para la explicación. Eh, no necesito poner un número, pero sí puedo poner que haré unas diapositivas para explicar los requisitos. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? De señalar fecha y hora en el contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a dar en ese momento, sino que se va a dar después. Entonces, una vez que hago esto, bueno, pues ya realizo, ya se presta el servicio y con el video yo puedo tener evidencia de que mi cliente y un servidor estuvimos en la reunión. En el video se va a grabar la hora de inicio y la hora de término. Entonces yo tengo así. Si fuera un servicio que se diera en forma periódica de reparación y mantenimiento, entonces yo le pediría en un anexo al contrato a mi cliente, a mi prestador de servicio, que fijáramos lugar, fecha y hora para iniciar y terminar la prestación del servicio. Por ejemplo, me vas a hacer una reparación o le vas a dar mantenimiento constante a mis equipos de cómputo. Cada mes vas a venir durante un año. Hacemos la duración por un año y en el objeto tenemos que señalar qué es lo que se va a hacer. Mantenimiento, reparación. Esto implica cambio de piezas. Yo las voy a pagar o el técnico las va a poner y las va a incluir en sus honorarios. Lo va a hacer él de manera personal como persona física prestador de servicios o puede enviar a un empleado. Cuando él venga, tiene que firmar una libreta de entrada y salida de personal o visitas a la empresa. ¿Por qué? Porque no es trabajador. Él no firma lista de asistencia. Él firma entrada y salida. Entonces, hago mi contrato y queda fabuloso, ¿sí? Cuando yo le muestro el contrato al SAT, el SAT me dice, ¿sabes qué? Tu contrato debe de tener fecha cierta, porque si no, no es válido. ¿Y esto en qué se basa el SAT? Ah, pues es que hay una jurisprudencia que señala que debe existir una fecha cierta en los contratos. La jurisprudencia es esta. Dice, documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de facultades. ¿Cómo vas a obtener la fecha cierta? Bueno, pues en la parte de abajo, en azul, tenemos que adquieren fecha cierta cuando se inscriben en el registro público de la propiedad, pero mi contrato no lo puedo inscribir a menos que sea escritura pública, porque en la siguiente dice, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Bueno, yo no quiero que se muera mi contraparte. Y aquí dice que se presenten ante un fedatario público. Bueno, para reunir la fecha cierta, bajo este criterio jurisprudencial que es obligatorio, bueno, pues la opción sería tomarle una fotocopia a mi contrato,
llevar el original con la fotocopia ante un fedatario, que sea notario o corredor público, y pedirle que certifique las firmas. Nos va a pedir la credencial para votar, se las voy a llevar y va a poner su sello en el que diga que certifica las firmas. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder certificar las firmas lo tuvo que ver y para verlo pues lo tuvo que tener en su presencia, es decir, ya se lo presenté al notario, ¿sí? Y está muy bien, pero les hablé de un anexo que puede ser una orden de servicio, una orden de compra, parte del contrato. Y esta orden, bueno, pues no se la voy a llevar al notario para que la certifique porque entonces ya van a ser muchos documentos y mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ya tengo un contrato y en el contrato yo le pongo que voy a generar órdenes de servicio para que se cumpla el objeto de este contrato de prestación de servicios en el que cada mes voy a recibir al prestador de servicios con o sin su personal para que realice el servicio periódico, bueno, pues ahí tengo la orden de servicio que está íntimamente relacionada. Para esto, en el curso de contratos que le digo que voy a dar en el mes de octubre, yo les recomiendo que le pongan un número o clave al contrato, como ya apareció en las imágenes anteriores. Además del número de contrato y la fecha, se ponen en esas órdenes de servicio. Y de ser posible, también se anotan en el CFDI. ¿Para qué? Para que todos tengan esa relación o correlación y permitan demostrarle al SAT que todo es un conjunto de documentos. Entonces, en la orden de servicio, yo le digo a mi prestador de servicio, ve tal cada mes. En mi registro de entrada y salida, yo voy a anotar también que vienen a cumplir con el servicio según un contrato tal o la orden número tal. Y se anotan todas las personas que vengan con ese fin, de tal modo que tengo otro documento para demostrar la materialidad de la operación. Y tienen fecha cierta en relación con el contrato que ya fue certificado por el notario o corredor público. Entonces, pues ya cumplimos con este criterio. Ahora, este criterio es de 2019. Ahora les voy a mostrar otro criterio, que es este. Este criterio, esta jurisprudencia es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es de 2025. Aquí abajo lo puede usted ver en la primera línea y su texto o el rubro dice lo siguiente: materialidad de las operaciones revisadas por la autoridad fiscal. La fecha del contrato celebrado con un proveedor no es relevante para acreditar la existencia del servicio pactado. Entonces, imagínense cómo ya quedamos. Por una parte, nos decía, debes tener fecha cierta porque es una obligación que debes cumplir, deriva del Código Civil Federal, y si no hay fecha cierta, bueno, pues ¿sabes qué? Dicen los auditores, este contrato lo hiciste 10 minutos antes de que llegáramos. Y bueno, a veces uno se pone a pensar en ese tipo de comentarios que hacen los auditores y pues yo al menos pienso que ellos tienen una imaginación sorprendente sobre las cualidades y las facultades que tenemos los contribuyentes para hacer lo que ellos piensan minutos antes de que ellos lleguen, como si pudiéramos adivinar, en el supuesto de que hayan dejado un citatorio un día antes, un solo día antes. Bueno, ellos creen que de ese tiempo en que se deja el citatorio al momento del día siguiente en que se presenta, nosotros ya elaboramos toda una serie de documentos para poder demostrar la materialidad de nuestras operaciones y nos dicen, se puede hacer en cualquier día, es más, lo pudiste haber hecho 10 minutos antes de que lleguemos. Y bueno, no hay que contestarles nada al respecto porque es un comentario totalmente descabellado. Pero bueno, ahora resulta que según las jurisprudencias
pues la fecha cierta, aunque sea cierta, aunque esté notarizada, no sirve para nada para el efecto de demostrar la materialidad por dos cosas. Una, porque el contrato, aun cuando tenga fecha cierta, solamente demuestra un acuerdo de voluntades. Es decir, que en el momento de realizar el contrato, pues quisimos que haya esta manifestación de la voluntad. Pero eso no significa que así se haya realizado. Entonces, el contrato como documento para el SAT, pues no representa parte de la materialidad. Sin embargo, cuando hacemos el objeto del contrato en la forma en que ya les he explicado, entonces no queda lugar a duda de que tenemos otros documentos relacionados con el contrato que emanan del propio contrato porque están mencionados en el contrato y que no pueden analizarse en forma aislada, sino necesariamente en el conjunto con el contrato. Ahí en el contrato vamos a escribir que cada vez que vengan los prestadores de servicio están obligados a registrar su entrada y su salida. Tal vez también están obligados a entregar una bitácora de servicio firmada por el encargado, el titular, la persona que haya venido, para que nosotros tengamos ese documento. Entonces, todo esto está en el contrato. Ese curso de contratos que voy a impartir en octubre está fabuloso porque vamos a analizar todos los contratos. Pero ahora ya sabe usted que ya no debemos tener tanta preocupación por ir al notario que nos certifique la fecha, perdón, las firmas para que tenga fecha cierta, porque nuestra primera impugnación que hagamos en relación con una resolución del SAT en la que objete la materialidad de nuestras operaciones va a ser ante el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal desde 2025 ya nos dijo, la fecha del contrato no es relevante para demostrar la materialidad. Ah, bueno, pues no me voy a fijar en la fecha, ¿sale? Pero voy a poner todo lo que yo necesito en el objeto para diseñar algo así como un control interno de esa operación, ¿sí? Y entonces, ahí en el objeto voy a anotar los derechos y obligaciones para poder demostrar la materialidad. Ese es el tema, no solamente de hoy, sino permanente de aquí en adelante, para todos los que tengamos algún detalle con el SAT en relación con las operaciones inexistentes o falsas, que no son verdaderas, que no son actos jurídicos reales, porque resulta que hoy por hoy el SAT puede ejercer esa presunción sin necesidad incluso de seguir los procedimientos del 69B o del 49 bis, es decir, la visita express, porque ya desde antes se dijo que en cualquier tipo de revisión el SAT puede hacerlo. Esto está en jurisprudencia. Ahora sí, por favor, si tiene algún comentario, le escucho con atención. Dígame, Gabriel, si tiene algún comentario o alguna duda. Bueno, en esta ocasión, como yo les comentaba, ha sido el primero de los videos en vivo que hago para platicar. Ah, me dice Gabriel en el chat que la autoridad entonces cuando en una revisión utiliza en su fundamentación la fecha cierta, eh, bueno, entiendo que no tiene usted un micrófono. ¿Está mal su fundamentación? Bueno, mire, el SAT cuando hace una revisión, ¿sí?
no puede, primero, por su condición de autoridad, no puede utilizar las jurisprudencias que yo mostré como fundamento de la fecha cierta. Bueno, por otra parte, el Código Civil Federal no establece literalmente que los contratos deben de tener una fecha cierta, sino que uno de sus requisitos es la fecha, pero no la palabra cierta. Entonces, todos los contratos pues, van a tener una fecha y con eso ya reúnen el requisito de validez para efectos civiles. Entonces, el SAT tampoco va a utilizar pues un artículo del Código Civil que sabe de antemano que sí se está agotando, sí se está cumpliendo en el contrato del contribuyente. El SAT podrá mencionar que el contrato no tiene fecha cierta con la finalidad de que el contribuyente la impugne, es decir, que se pelee más adelante contra el concepto de fecha cierta. ¿Por qué? Porque si el contribuyente se pelea en un juicio, tanto en el tribunal fiscal o llega al amparo, en esas instancias sí se va a utilizar la jurisprudencia para exigir que el contrato tenga fecha cierta, con esa frase de cierta. Entonces el SAT eh, puede citar que no tiene fecha cierta, pero generalmente el SAT no fundamenta eso, pero tampoco es necesario que lo fundamente porque es una calificación que hace el SAT para no darle al contrato relevancia o trascendencia fiscal en el sentido de demostrar la materialidad. Ahora, el hecho de que no la funde, de que no funde su opinión, de que no diga que no tiene fecha cierta, eh, ya en la resolución, pues podríamos nosotros decir que es infundado, pero le repito, para eso habría que impugnar. Entonces, nos están metiendo a la impugnación, nos están encaminando al pleito para que allá nos digan si es exigible. Es una forma mañosa de que el SAT nos induce a, al pleito, ¿sí? Entonces, eh, en lugar de optar por eso, nosotros tenemos que decirle al SAT que nuestro contrato es válido porque ninguna autoridad, óigalo bien, ninguna autoridad ha anulado el contrato o lo ha calificado de invalidez. ¿Esto por qué? Porque los contratos, la gran mayoría, son contratos civiles. Pueden ser mercantiles y pueden ser laborales, pero el gran cúmulo de contratos son civiles. Si nosotros decimos ningún juez civil en materia mercantil o laboral ha anulado o le ha restado validez al contrato, el SAT no tiene facultades para anular la legalidad de mi contrato o para tacharlo de inválido. Entonces, el SAT no puede hacer eso. ¿Qué quiere decir? Le estamos rebatiéndolo de su fecha cierta en alguna forma. Pero lo más importante es decirle, mi contrato está relacionado con esto, con esta orden de servicio, con esta libreta de entrada y salida de personas a la empresa, con este CFDI, con esta transferencia y con esta bitácora de servicio que me entregan cada mes. Además, está relacionado con la compra de estos artículos que se requirieron precisamente para la reparación o el mantenimiento del servicio que está prestando mi contraparte. O bien, aquí está el CFDI de mi contraparte en el que aparece el servicio y los artículos que se compraron. En fin, como usted se da cuenta, es relacionarlo más que hablar de la fecha cierta. ¿Por qué? Porque la fecha cierta ya es irrelevante. ¿Sí? Bien.
Bueno, pues me da gusto que haya estado en esta plática, Gabriel. Eh, Tiene usted abiertas las puertas de mi despacho para que usted haga sus preguntas. Recuerde que también nosotros prestamos el servicio de consultoría. Podemos dar asesorías por Zoom. Si quiere usted un tema en particular, con mucho gusto se lo desarrollo. Si quiere una consulta en particular, una orientación para que yo le diga qué le beneficia más que otras cosas, pues también con mucho gusto le damos el servicio y la defensa fiscal para cualquier tipo de crédito fiscal o negativa de devolución o que le llegó una aclaración o que tiene una revisión profunda. En fin, estoy abierto a prestarle todos los servicios que usted requiera. Bueno, pues eh, en septiembre tenemos un curso, sí es cierto, qué bueno que lo menciona. Nuestro curso es de subcontratación laboral. En ese curso, pues como usted sabe, vamos a hablar ya en particular del contrato de subcontratación laboral, que es un poco diferente, por decirlo así, o más que nada trae una complejidad adicional porque eh, inciden muchas leyes. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit, la Ley de IVA y el Código Fiscal, además de que, bueno, tenemos que cubrir el aspecto de la materialidad. Entonces, es un curso bastante interesante. Eh, ya se pueden inscribir. Y bueno, para el mes de octubre, les decía, tenemos también el curso de contratos. Por el día de hoy, les agradezco mucho su eh, presencia, su participación. Vamos a publicar esto en el Face para que todo el mundo lo pueda disfrutar también y que me puedan hacer las preguntas que se les ocurra. Muchísimas gracias. Que pase un excelente sábado. Nos vemos en 8 días, el próximo sábado. Hasta luego.